Este es el Valle del Jarama. Desde 1994, gran parte de este valle pertenece al espacio protegido del Parque Regional del Sureste de Madrid, que comprende, entre otros, los municipios de Rivas-Vaciamadrid, Morata de Tajuña, San Martín de la Vega y Arganda del Rey. Al parque se le reconoce un alto valor ecológico, por ser hábitat y lugar de paso indispensable para más de un centenar de especies de aves. En este hoy tranquilo valle de la Comunidad de Madrid, situado a solo 15 kilómetros de la capital, tuvo lugar en el mes de febrero de 1937 un episodio trascendental de la Guerra Civil Española, la Batalla del Jarama. En tan solo 19 días murieron entre 15 y 20.000 hombres. Fue hasta ese momento el episodio más sangriento de la Guerra Civil. Ni un paso atrás. No fue el pueblo de Madrid el que nos paró, fueron los internacionales de la 15 Brigada Internacional. Había que pegarse al terreno y resistir, aguantar. Rojos, malos, tacatá, tacatá. Nosotros todos fuimos niños de la guerra. Hasta la transición, los días más felices que he tenido en mi vida han sido los tiempos de la República. Mientras las ideas están jóvenes, uno siente la juventud dentro del corazón. Estamos en el frente todo el tiempo. La guerra es por los... no hay cabezas, ¿ok? Y si no había sido él, me hubiera muerto como un perro. El director de la cárcel se queda mirando y dice: este Cristo tiene los puños cerrados como los rojos, que se lo corten. Madrid está completamente sitiado. No tiene ninguna entrada de salida. Y eso no lo pudieron decir en toda la guerra, en los 3 años. La Segunda República Española nació en abril de 1931, tras un pacto entre las principales fuerzas políticas democráticas, que acabaron con una monarquía desacreditada por años de desidia y por su apoyo a la dictadura militar del general Primo de Rivera. Durante la República se promovieron cambios de gran calado, como la separación entre Iglesia y Estado, la reforma agraria, el impulso a la enseñanza pública o la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Mientras que para republicanos y gran parte de las corrientes de izquierda fueron años de ilusión y esperanza, para la España más conservadora las reformas se vivieron como un ataque frontal a los valores tradicionales. La Unidad República pues, se despertó, la gente empezó a despertar. Una ilusión enorme porque éramos libres, podíamos decir lo que quisiéramos, no tenías que tener miedo a la Guardia Civil. Ya la gente se rebelaba más contra las injusticias y ya pues en ciertos momentos se podían permitir el lujo de levantarle un poco la voz al dueño en ciertas cosas, ¿sí? Cuando había algo que no estaba pues ya le levantaba la voz, pero porque ya los tiempos también habían cambiado. Lo que se tenía la conciencia es que había llegado el turno del pueblo, pero el turno del pueblo en el sentido más cívico posible. Es decir, fue el primer experimento de democracia republicana que había en nuestro país. Ahí se despertó un poco la cosa sindical y la idea reivindicativa por parte de la gente. Si por un lado ponemos esa urgencia histórica, la necesidad de esos cambios que eran necesarios, y por otro lado la capacidad de inmovilismo de esas élites que estaban dispuestas a pocos pactos, a pocas componendas y a pocos consensos, pues la Segunda República Española se movió en un mar de dificultades. Creíamos que nos exterminaban, simplemente. Entonces cuando a una rata, si la vas a matar a escobazos en una habitación, se te echa a morder. Pues más o menos esa era la sensación que teníamos. ¿Auténtica? Pues no sé si era auténtica, pero la teníamos. Concretamente en Madrid, el movimiento anarquista era muy fuerte. Se quemaron los conventos y las iglesias. Las prendieron. Y hay una cosa, los anarquistas se dedicaban a encender la tea y otros que no éramos anarquistas, pero éramos revolucionarios, pues en la medida posible íbamos apagándolo, o tratando de apagarlo. El mismo Azalla, que no es santo de mi devoción, él lo reconoce. Se les escapó de la mano. No daban trabajo.
Si no hay trabajo, ¿la gente qué hace? ¿Se muere de hambre? Pues el que tiene hijos tiene que luchar por eso. Y de ahí venían muchos de los problemas de esa rebelión y de esos enfrentamientos que hubo. Pero claro, ellos lo provocaban y entonces luego ya tenían la excusa para decir, no, es que estos... Eran también incontrolados. Pero esos incontrolados, a mi modo de ver, fueron los que deslegitimaron a la República. Porque en el momento en que el gobierno republicano armó al pueblo y no fueron las fuerzas de orden y el ejército de la República el que mantuviese la situación, pues perdieron la legitimidad. Y se les escapó de la mano, esa es la realidad. El 18 de julio de 1936, una conspiración militar perpetra un golpe de Estado contra la República. El levantamiento triunfó en buena parte de pueblos y ciudades del norte peninsular, pero no logró que la sublevación se generalizara. En la mayor parte de las grandes capitales, con Madrid y Barcelona al frente, el ejército permaneció fiel a la joven república. El golpe de Estado había fracasado, pero lo cierto era que el ejército insurrecto tenía ahora bajo control una cuarta parte del territorio peninsular, fuertes apoyos internacionales y una férrea voluntad de victoria. Comenzaba la Guerra Civil Española, una guerra de invasión, cuyo objetivo inmediato fue la toma de Madrid. Madrid en aquel momento es el corazón representativo de lo que significa la Segunda República Española, la ciudad republicana por excelencia, es la ciudad del 14 de abril. Cuando comenzó el golpe yo pensaba que iba a ser un desfile militar y se encontraron con la resistencia de un pueblo que defendió con uñas y dientes la República y la prueba es que durante 3 años no consiguieron abatirnos, ¿no? Llevábamos todas las de perder. Todas las cuadras estaban con la República, la aviación, estaba la mayoría de la Guardia Civil, todo el ejército, todo el oro y todo el reconocimiento internacional. Entonces, ¿cómo coño ganamos? Pues no me lo explico. Todo esto, que vinieran ellos, el 18, el 19. Socialistas de Madrid, sí, ya se repartieron armas. A la se gente repartieron armas, las primeras el día 19 de julio, nos dieron a nosotros los primeros fusiles. En la mañana siguiente es cuando ya amaneció el cuartel de la montaña sublevado y entonces ya vino. Ya ahí pues a tiros limpios. Ahí ya se... Y de ellos... Toda la gente del pueblo de Madrid fue allí a la explanada, había una explanada, todo lo que es ahora la Plaza España. Yo era de la gente de socialistas y entonces me puse en contacto con todos mis socios, mis compañeros, y nos fuimos a Arganda, al Partido Socialista, a enrolarnos, a decir que queríamos ir al frente. Y entonces fue cuando organizamos un batallón de voluntarios y de Arganda fuimos muchos, éramos unos 30 o 40 voluntarios. Mi intención no era irme voluntario a la guerra, porque yo no sé, lo primero no tenía nociones de lo que era eso, y lo segundo que es que yo salir voluntario para una guerra me parece que eso era muy fuerte, ¿no? La resistencia civil acompañó siempre a la resistencia militar, ¿no? Y el pueblo de Madrid el no pasará no solo fue para los milicianos, era para multitud de gente que en la calle, a pesar de los bombardeos y tal, les veías ahí trabajando. Salían las mujeres y nos decía, pero cobardes, ¿a dónde vais? Están ahí el fusil. Y ellos se lo veían, porque veían a las mujeres y a todo el mundo que se ponen dispuestas a luchar para que no pasaran a Madrid. Se produce una resistencia que ni el gobierno de la República ni Franco pensaba que pudiera suceder. Cuando esta especie de milagro sucede en los primeros días, Madrid se convierte en un mito. El punto de mira era la Telefónica. Cuando disparaban los nacionales a la Gran Vía, estaba la Gran Vía igual que ahora, o mejor, o más poblada. Pero empezaban a tirar con las piezas y se quedaban más limpias que el jaspe. Todo el mundo al metro. Los bombardeos de artillería, los bombardeos de la aviación se convirtieron en algo cotidiano para los madrileños, de modo que ellos ya seguían yendo al cine, por ejemplo, seguían yendo a los cafés que podían permanecer con las puertas abiertas, los niños jugaban en las calles.
No cabe duda que los facciosos éramos nosotros, nos sublevábamos contra el poder establecido, que no era contra la República, era contra el gobierno que tenía la República. Pero lo que pasa es que, bueno, pues luego, cuando se empieza una guerra, se sabe cómo empieza, no se sabe cómo termina, ¿eh? En ambos bandos se pensaba que la guerra era cuestión de meses, de semanas o de meses. Del bando nacional pensaban que era cuestión de semanas, que para octubre ya la guerra habría terminado. Para el bando republicano se hablaba de las Navidades, había canciones que hacían alusión de que para las Navidades, para Nochebuena, los generales serán ahorcados. A principio de 1937, la fuerte resistencia republicana en la capital obligó al ejército sublevado a cambiar de estrategia. Los nuevos planes se dirigieron al estrangulamiento de Madrid desde las posiciones del sur, en un movimiento envolvente hacia el este que uniera estas tropas con los batallones situados en la Sierra Norte de Guadarrama. A ninguna de las dos partes le cabía ninguna duda de que el aislamiento de Madrid provocaría en pocas semanas la caída definitiva del gobierno, trasladado a Valencia a comienzos de noviembre. Es una ciudad, bueno, pues que para alimentarse siempre había comprado su trigo en las paneras de Castilla, la carne en Galicia. El 18 de julio de 1936 significa el corte del mercado nacional. Y el 18 de julio, para el ayuntamiento republicano del momento, sí que surge un problema. Y a partir de mañana, ¿cómo alimentamos la ciudad? Ante esta certeza, los dos ejércitos movilizaron lo mejor de sus efectivos humanos y materiales. Madrid no tenía otra salida que la carretera de Valencia. Ellos querían cortar aquí la carretera de Valencia y luego seguir aquí los ataques para cortar la de Barcelona y entonces sitiar a Madrid para que se rindiera. Pero puestos los leoneses, ellos venían de hecho a Madrid y allí se les paró. La gente que estábamos en la sierra, que ya estábamos fogueados y estábamos, pues nos trajeron... Madrid, que ya teníamos nosotros el cuartel en Juan Bravo. Y allí no estuvieron descansando 2 días, pero resulta que era cuando ya empezaron por la parte de Toledo a avanzar por acá. Y nos cambiaron a Toledo, nos llevaron hasta que nos paramos ya en Carabanchel, toda esa parte, ahí ya se quedaron ellos. Estaba en el sur del Tajo y nos pidieron del sur del Tajo, nos pidieron que viniéramos con un batallón de refuerzo. Como los combates habían empezado muy fuertes en el Jarama, nos sacaron algunos oficiales para cubrir bajas. Estaban locos, estaban rabiosos por cercar Madrid, los nacionales. Pero dieron con un ejército que, amigo... La batalla del Jarama, a mi manera de ver, es la primera batalla frontal de la Guerra Civil Española, donde se emplea una tecnología potente de guerra. Nunca antes se han enfrentado en campo abierto, lo han hecho un poco en la carretera de La Coruña, pero en campo abierto, dos fuerzas tan equilibradas. Es interesante porque ese equilibrio difícilmente se va a repetir durante toda la Guerra Civil. Hasta febrero de 1937, la Guerra Civil responde pues, a un tipo de guerra pues, que recuerda mucho el modelo de guerra colonial. La columna que avanza, gente con poca pericia, el mundo miliciano, que se puede desbandar con relativa facilidad, movimientos envolventes,
Pero vamos, no hay batallas frontales propiamente hablando. Significa el tercer intento de las tropas franquistas por tomar la capital, el tercer intento fallido. En tan solo 2 días de batalla, los rebeldes rompieron el frente, controlando todo el valle del Jarama, desde Cienpozuelos y Pinto hasta La Marañosa, aproximándose al objetivo de la carretera de Valencia frente a los pueblos de Rivas y Vaciamadrid. En las siguientes jornadas, el ejército sublevado cruzó el río Jarama por diferentes puntos y centraron su ofensiva en la toma de Arganda del Rey y Morata de Tajuña. A sus pies, el valle del Jarama. Allí cientos de familias que trabajaban en las explotaciones agrícolas se vieron forzadas a huir, dejando sus hogares y pertenencias para vagar durante un largo periplo que duraría al menos hasta el final de la guerra. La gente pues se dedicaba a trabajar en el campo. Y luego pues había una cantina y los hombres, pues al que le gustaba se iba allí a la cantina a echar una partida y a tomarse unos vinos. Otros jugaban allí en una pared que había, al frontón. Y los chicos pues también jugábamos al fútbol, era lo que yo todo el día jugando al fútbol. Y cuando llegaba la época de últimos de mayo, primeros de junio, como no teníamos nada que hacer, ¿sabes lo que nos dedicábamos? Pues a ir a coger pájaros, a coger los pájaros, a los sembrados, los nuevos, pues íbamos detrás de ellos. Estábamos como si fuera en tiempo normal, sabíamos que había guerra, nos enterábamos de que te eso, supimos que habían llegado a las puertas de Madrid y que había eso y que habían venido los internacionales, pero vivíamos bien. Hasta que llegó el 7 de febrero, que fue cuando apareció el frente aquí encima de estas montañas. Las tropas de Franco venían por esta parte avanzando y cuando llegaron a la falda de esa colina, encima estaban unas ametralladoras del ejército republicano, que a los soldados del ejército republicano no veíamos que había. Pero claro, cuando empezaron ahí a disparar y fue cuando empezó el combate, entonces entró el pánico en todo el mundo y allí pues a coger y salir huyendo porque estaba la guerra. Nosotros avanzábamos sin mucha resistencia y pensábamos que eso era pan comido, ¿no? La verdad es esa. La llegada nos recibieron muy mal. A cañonazos ya todo muy mal, porque allí estaban ellos muy fuertes. La artillería, la aviación, los junkers aquellos que tenían, pum pum, y nosotros tirados allí en tierra. Te machacaban materialmente todo el terreno, te lo bajaban trillado. Allí no dejaban nada con vida. En ambos bandos había elementos técnicos muy importantes como el cañón de 88 milímetros alemán, que fue utilizado desde las colinas de la Marañosa, y el cañón 1240 soviético, que tenía una eficacia de tiro, un volumen de tiro muy alto y una eficacia bastante grande. Los tanques que llevaban acompañaban a los tanques la infantería, pero los tanques fueron demasiado deprisa y se retrasaron, claro, por nuestro fuego, ¿no? En esto que vienen los junkers, que eran bombarderos, y tiras al suelo, mira que viene, claro, pero bueno, tiraron un montón de bombas. Nos tiraron hasta una espada y picos y palas para enterrarnos. Antes de avanzar por primera vez las brigadas internacionales, nos sometieron a un bombardeo con el 1240 ruso. El 1240 era una artillería estupenda, muy superior a todo lo que teníamos nosotros. Y con bombardeos de 6 y 7 horas seguidas. Los combates que se formaban de aviación, eso era de miedo. Allí se ponía en juego toda la aviación que tenían los unos y los otros. Chocaron dos ejércitos aéreos, dos armas aéreas casi equilibrados, pero con ligera superioridad del bando republicano. Hay que tener en cuenta que el bando republicano tenía una serie de aeropuertos en Alcalá, en Guadalajara. La aviación en los dos bandos es extranjera, excepto la escuadrilla García Lacalle republicana, los demás son rusos, y en el bando franquista son italianos y alemanes, excepto la escuadrilla García Morata, que la sacan de Santuario de Santa María de la Cabeza para intentar vencer esa superioridad republicana, y se enfrentan el 18 de febrero las dos escuadrillas frente a frente.
Otra cosa que había mucho miedo era con la caballería mora, porque echaban 4 caballos con 4 moros de estos y la gente perdía el culo. Venían con el fusil aquí, los moros, borrachos, no sé. Y entraron a las cocinas, mataron a 2 o 3 cocineros y tuvieron la mala leche de meterlos en una caldera. En una caldera que estaba puesta para el rancho, le metieron a 2. Eran cobardes, eran valientes cuando los daban, pero no, cobardes. Él le decía que no, pero cabrón, estás aquí. Los moros eran soldados profesionales, todos ellos. Y ellos estaban acostumbrados a hacerse la guerra porque era su deporte favorito en Marruecos. Unas tribus contra otras, unas cábilas contra otras. Eran mercenarios, sí señor, mercenarios eran. Eran muy duros, eran tenaces, muy disciplinados, feroces en la cometividad, pero realmente su comportamiento favorecido por los oficiales franquistas fue feroz en muchas ocasiones. El saqueo y la violación cuando entraban en los pueblos estaba a la orden del día. Allá había que jugársela, porque si entraban al pueblo que cogían, hacían una limpieza de miedo. Y claro, eso había que pensarlo un poco, tener a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos y a tus primos, y ya mayores de edad. La misión nuestra era la de empezar a trabajar, a fortificar y evitar que la gente diera espantada, porque había mucha gente que tiraban los fusiles y salían corriendo. En el ejército de la República, lo primero, había militares profesionales. Unos eran buenos, pero otros no eran buenos. La milicia no valía para nada, valía el coraje que había que echarle para parar a la gente de que venían a por ti. Es los comienzos del Ejército Popular de la República, ya no estamos hablando de grupos milicianos un poco inconexos que obedecen a un jefe político, ya estamos hablando de que sería la puesta de largo del primer embrión del Ejército Popular de la República. Los republicanos, que en un principio se habían visto sorprendidos por el rápido avance de los rebeldes, contraatacaron con una dureza inesperada, haciendo retroceder al enemigo en varias posiciones. El ejército republicano, al mando de los generales Lister, Gall y Walter, con el importante apoyo aéreo de los aviones rusos, los populares Chatos y Moscas y los tanques de Pavlov, ponían freno a la potente maquinaria militar de los sublevados. La última gran batalla va a ser el día 23 contra ese flanco izquierdo nacional. Lo va a atacar Lister con casi 2 divisiones contra el Pingarrón. El día 20 caen 4.000 bombas del 10,5 y del 7,5 contra las casamatas y las trincheras de Pingarrón. Pero el día 23 es el gran día. Los nacionales pierden por 3 veces la posición del Pingarrón, por 3 veces es reconquistada por las tropas de Lister y por 3 veces de nuevo es conquistada otra vez por las tropas nacionales. La posición quedará establecida prácticamente así hasta el final de la guerra. Hay unos combates durísimos que duraron 2 meses, ataques, contraataques, hasta artillería, terrible aquello, con muchas bajas por parte de los dos. Las brigadas internacionales, formadas por voluntarios venidos de todo el mundo para luchar en defensa de la República, intervenían en la guerra por primera vez de forma organizada. Su actuación resultaría decisiva para el freno del avance franquista, no tanto por el número de batallones que participaron, como por la formidable disciplina que demostraron sus combatientes. Generalmente tenían mandos rusos, tenían armamento ruso, el mejor armamento que había entonces en el ejército se lo dieron a ellos. Y eran con Lister y el campesino, pues estaban siempre en vanguardia. Los primeros que recibían las tortas eran ellos. Hicieron un trabajo muy importante porque también vinieron la gente que se daban cuenta de la importancia de nuestra república. Estaban durmiendo en el Paseo de la Castellana, llegaron allí y ya estaban ya afincando. Y Rafael Alberti y otros miembros de los intelectuales españoles pues fueron allí a visitarles. Y dice que él iba pasando y de repente un chico estaba ahí durmiendo, le tiró del pantalón y vio que era un chico rubio, muy joven, y le preguntó: oiga, esta ciudad es bonita. Y dice que a Rafael aquello le creó un... porque dijo, vienen a morir, a luchar y a morir posiblemente por una ciudad que ni siquiera conocen, ¿no?
avanzando casi sin dificultad. Cuando nos tropezamos por la primera vez, nosotros, no sé si fueron las primeras intervenciones de las brigadas internacionales, con la 15 Brigada Internacional. La 15ª Brigada Internacional estaba formada por batallones de diversas nacionalidades. Los más numerosos fueron el batallón Lincoln, norteamericano, el batallón británico, los batallones Dimitrov y Dombrowski, de Europa del Este, y varios contingentes franceses, entre los que destacaron el Común de París y el 6 de febrero. Otros también importantes fueron los batallones Thälmann de Alemania y Garibaldi de Italia. Alemanes e italianos se enfrentaron en el campo de batalla con sus propios compatriotas, que formaban parte del otro bando, los aliados del ejército de Franco. Es la primera batalla que responde a la internacionalización de la Guerra Civil Española. Claro está. Aquí estamos observando la presencia de armas procedentes del exterior, fruto de ese intervencionismo alemán, italiano por un lado y soviético por otro lado, claro está, con su tecnología, el papel de los carros, por ejemplo, de los carros de combate. Son fuerzas de choque, en principio, y como tal fuerza de choque es utilizada en los momentos más importantes, como punta de lanza del ataque, casi siempre. De ahí viene el alto nivel de bajas, ¿no? No son tantos como para ser un elemento decisivo. Lo que sí son muy importantes desde el punto de vista moral, porque los madrileños se sienten acompañados por aquellos luchadores generosos y realmente arrojados que se les ponen al lado, ¿no? Eran unos tíos preparados, ¿no? Preparados sobre todo ideológicamente, que es como luego puede dar resultado. No era gente del contingente que a los dos ruidos sale corriendo, ni mucho menos. Qué buena gente, qué ánimos nos daban encima ellos. Yo he tenido, he tenido mucha suerte, que toda la gente que nos ha rodeado era muy buena gente. Hubo un desfile por las calles de Madrid y el pueblo estaba en la calle aplaudiéndolos. Eran unos excelentes compañeros. Eran una gente buenísima. Lo daban todo. Las brigadas internacionales fueron clave en la defensa de Madrid. Desde los primeros días de la guerra, miles de voluntarios llegaron a España dispuestos a dar su vida. Atrás quedaban sus países y familias. La guerra de España les ofrecía por primera vez la oportunidad de enfrentarse cara a cara con el fenómeno emergente del fascismo. Hasta la fecha, nunca antes se había dado un ejército formado por voluntarios de más de 50 países de los 5 continentes. La batalla del Jarama significó uno de los momentos más álgidos de las brigadas internacionales a lo largo de toda la guerra civil. Allí dejaron lo mejor de sus fuerzas.
Los orígenes pueden ser diferentes. Lo que tienen en común, diría yo, es el currículum posterior. Primero, el combatir aquí, el que para todos ellos España es una experiencia extraordinaria. Es decir, no solo nosotros debemos sentirnos agradecidos, sino que ellos, curiosamente, se sienten agradecidos, todos ellos, a España, porque España les permitió combatir contra el fascismo con las armas en la mano. Pero yo vino por aquí para aumentar que Conway. Él era republicano, casi comunista, era un buen oficial del movimiento republicano. Pero yo era revolucionario, muy joven, y estaba envuelto en luchas todos los días en Irlanda, y estaba conocido a la lucha del pueblo español. Yo era comisario político del batallón de la Comuna de París, que me tuvo que comer los papeles porque tocó un día o al oficial le ponían al paredón. Hemos tenido 3.000 muertos en la batalla de Jarama nosotros. Y es cuando Franco dijo que quería el domingo se iba a beber café en la Puerta del Sol. Y no ha pasado del Jarama hasta la terminación de la guerra. Como saludábamos así, cuando te hacían preso, eso lo he visto, te cortaban el puño y dices, saluda así ahora, con el puño en alto. Dimos el saludo así, y cualquiera tenía la mano así, lo vino con el palo, y pegaron. They asked who wanted to go to Spain to fight contra los fascistas, against the fascists, and I said I would go. The Spanish people resisted, and they gave us the opportunity to join with them the international brigades, which had volunteers from 54 countries, English, Canadian, American, French, Polish, from all over the world, even Japanese and some Chinese. There were about 50 different European nationalities in the Lincoln Brigade. There were about 100 African Americans. There were 3 Chinese Americans, 1 Japanese American. There were Filipinos, Puerto Ricans, Cubans, people from every possible national group in the Abraham Lincoln Brigade. The Abraham Lincoln Brigade was the first racially mixed army in U.S. history, the first ever in which black men commanded white troops. And this was not even the case later on in World War II, when the United States still had a segregated army. Cuando yo vino cruzando por los Pirineos, pero vino 17 conmigo, eran alemanes, italianos y todos que vino cruzando al mismo tiempo. And at night, por la noche, at night, we went across the Pyrenees Mountains into Spain. It was very difficult for most of the people, and we lost 8 on the way up. Hay gente que cuenta todavía la impresión que tuvo cuando los vio desfilar por la Gran Vía. Era gente que sabía desfilar, que venían con uniformes, equipados. Entonces eso fue una inyección de optimismo para todos los republicanos que estaban resistiendo. Tengo una bala del corazón y la aorta. Botó la bala en eso así y entró, porque tenía la enseñanza para que ahí se botó, entró así y es lo que me salvó. Cuando me cogieron, tuve en el penal aquí una semana, me llevaron a Miranda, me metieron unos 80 vergajazos en la espalda, que me dejaron a vivo, me enterraron a la cintura, me pusieron 2 moros, 10 días sin comer, sin beber ahí, puesto, y para curarme vinagre. El hambre la pasa bien, pero la sed es terrible. Encontramos a la gente saliendo en burros como los de todos. Yo solo recuerdo pasando por pueblos, yendo al frente
y todo eso. I've been fighting all my life for 65 years. I've been an activist. I volunteered for World War II. I was an anti-fascist, anti-capitalism activist. All in all peace movements, in all against war, because war is an insanity. Nosotros tenemos un poco la culpa porque habíamos pasado tantas calamidades que queríamos olvidar, pero esa es la cosa. Y ahora pues hago demasiado. Estoy desterrando la memoria de los muertos en León. Hay 35.000 fusilados en Tavía por las cunetas. Ahora que quedamos 7, tenemos la doble nacionalidad española y francesa. En España sufrieron muchísimas bajas. Hay que tener en cuenta que aquí vinieron unos 35.000 voluntarios, de ellos 10.000 murieron en España. Después de la guerra de España, cuando pasaron a Francia, unos no podían regresar a sus países porque estaban dominados o bien por fuerzas fascistas o filofascistas, y los que sí podían regresar se encontraron todos ellos con represiones. Represiones en los países democráticos, represiones en la Unión Soviética. Muchos de ellos participaron después en la Segunda Guerra Mundial, donde también padecieron mucho. Los que no fueron a parar directamente a los campos de concentración nazi. They were investigated by the US Congress and they were blacklisted from their jobs and they faced a lot of political discrimination because they were affiliated with the Communist Party when they came to Spain. And this is one way that the government attacked them. The US government had hearings, congressional hearings, that attempted to make the veterans of the Abraham Lincoln Brigade a special organization, a separate organization, made it a subversive organization and considered illegal. And they faced a great deal of difficulty all through the period, the years of the 40s and the 50s and the 60s. It wasn't until the 70s, after Vietnam, that people began to understand that the Lincolns had done a very great and courageous thing on a large scale, and they became more popular. Se ha ido extendiendo por casi todo el mundo el reconocimiento de estas personas generosas, solidarias, y valientes, como no había antes. Pero ha sido un reconocimiento tardío. El Jarama supone la primera idea o asunción de que vamos para largo, de que esta es una guerra larga. A mí me parece que es uno de los principales significados que tiene en conjunto la batalla por Madrid y fundamentalmente la batalla del Jarama. Esto ya no es un alzamiento militar, esto ya no es un pronunciamiento decimonónico ni nada parecido a esto. Esto es una guerra civil internacionalizada y una guerra larga. Y una guerra en la que cada vez van a ser más decisivos los inputs tecnológicos bélicos que se puedan incorporar a la misma. Y ahí van a tener más ventaja los nacionales que los republicanos. La guerra la hemos perdido porque no hemos tenido para contrarrestar ni en gente ni en material.
no hemos podido. Pero que mano a mano no nos habían ganado la guerra. El hecho de que pudiéramos resistirlos con un ejército ya medio constituido, porque antes éramos los albañiles, los carpinteros por un lado, nosotros con un fusil, con muy buena voluntad, pero sin idea. Pero nosotros luego ya éramos un ejército con muchas carencias y dificultades, pero un ejército ya por lo menos que se pegaba al terreno y defendía el terreno y sabía de qué y por qué. La batalla del Jarama, desde el punto de vista militar, está considerado como un empate, pero políticamente y para el curso de la guerra realmente es una victoria republicana, porque marca un nuevo hito. Madrid marcó la primera derrota de Franco, pero era en una resistencia, en una ciudad. La primera batalla a campo abierto que se produce es la del Jarama. Ese empate hace que la República tome un gran impulso moral. Lo que pretendían que no cortásemos y aislásemos Madrid, lo consiguieron. No pudieron. Cada uno es lo que ha sido y no puede renunciar a lo que ha sido. Y bueno, y hay que asumirlo, ¿no? Y se acabó. Fui a un juicio, me condenaron a la pena de muerte, prácticamente no me dejaron hablar nunca, cada vez que me levantaba a decir una cosa, había 2 guardias civiles a mi lado, me bajaban. Tuve tan mala suerte que llamé a un amigo mío que había estado conmigo en la guerra, pero que era un confidente de la policía. Es decir, lo detuvieron, lo torturaron y se puso al servicio de la policía. Y ese me entregó, ya, fue, me parece, el 1 de mayo, y ya desde entonces pues estuve 23 años consecutivos sin salir ni un solo día, ¿no? Y estuve en Gibraltar por casi un año durante la Segunda Guerra en un barco, cruzando los estrechos de Gibraltar, back and forward cada día. I have all my life been struggling for peace and for poor people here in America and all over the world. Toda la guerra es mala, ¿verdad? Porque la guerra es mala en sí y la sufre un bando y el otro. Por eso los que hemos sido guerreros somos los que más odiamos la guerra, porque la conocemos. Yo odio la guerra, yo siempre contra la que sea, fuera, no quiero guerras. La posguerra, pues había un poco de rencor, pero luego ha pasado tiempo y no nos queda rencor a ninguno. No nos queda rencor porque creemos que hay que olvidar. Luego eso pasó, fue muy duro, fue muy difícil y hay que olvidarlo y que las personas, aunque tengan ideologías distintas, pueden vivir en paz perfectamente sin necesidad de tener que usar las armas. Olvidar no, porque yo no puedo olvidar, pero sí, perdono. Allí aprendimos a ser solidarios, allí aprendimos lo que se podía hacer en realidad en el mundo con la gente y luchamos hasta el fin. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire, que entre la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, el campo, sus verdes mástiles. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina el vuelo, ni el amor sus labios, nadie, mi casa y mi corazón nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Entre la tierra y el platino ahogado, de olivares y huertos españoles, Jarama puñal puro ha resistido la ola de los crueles. Allí desde Madrid llegaron hombres de corazón dorado por la pólvora, como un pan de ceniza y resistencia.
llegaron. Jarama estabas entre hierro y humo, como una rama de cristal caído, como una larga línea de medalla para los victoriosos. Ni socavones de subsistencia ardiendo, ni coléricos vuelos explosivos, ni artillería de tiniebla turbia dominaron tus aguas. Aguas tuyas bebieron los sedientos, de sangre agua bebieron boca arriba, agua española y tierra de olivares los llenaron de olvido. Por un segundo de agua y tiempo el cauce de la sangre de los moros y traidores palpitaba en tu luz como los peces de un manantial amargo. Jarama, para hablar de tus regiones, de esplendor y dominio no es mi boca, suficiente y es pálida mi mano, allí quedan tus muertos. Allí quedan tu cielo doloroso, tu paz de piedra, tu estelar corriente, y los eternos ojos de tu pueblo vigilan tus orillas. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás posar el Ebro en un barquito de vela. Me verás posar el Ebro en un barquito de vela. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. Tenemos cabeza dura los de cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros.